día, mis hermanos. Nos gozamos en el Señor por tener otra vez una oportunidad más para llegar a Él. Como vimos en la clase pasada, que tengamos tiempo, día, recursos para poder estudiarle a nuestro Dios. Todos son dádivas dadas por Él, porque provienen de ese Dios que no tiene alteración, sino que cumple su promesa. Entonces, aún nos gozamos por tener en medio de nuestros hermanos que nos han visitado desde un lugar distante, y eso nos honra también a poder, unánimes, poder estudiar a nuestro Dios. Lleguemos a Él en oración, hermanos, que podamos traer un corazón necesitado de que Él sea manifestado en esta mañana. Oh Dios, eterno y bendito Dios, queremos nosotros acercarnos a Ti a través de nuestro amado y Salvador Jesucristo, y que Tu Santo Espíritu sea nuestro ayudador en esta mañana, para que podamos comprender puntos que para toda capacidad humana son incomprensibles. Por eso, Señor, pedimos que Tu asistencia del Espíritu sea con nosotros. Ayúdenos, oh Padre, para que no seamos, Señor, un pueblo cualquiera, sino seamos un pueblo entendido en este tiempo difícil. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos en nuestro quinto estudio de la serie Comprometiéndonos unos con otros, de la membresía bíblica de la Iglesia. Es nuestra intención con esto ir cada día más comprendiendo, entendiendo de lo que tiene que ser el rol conforme a los mandatos del Señor. Por eso les invito a que vayan viendo estos pasajes que estuvimos viendo la vez pasada. Lo que fundamentalmente buscamos en nuestro guía de estudio, vamos a estar en la semana 2, y el título es El mandato de la membresía. ¿Por qué esto es un mandato o son prácticas extras bíblicas? Muchos de los creyentes no aplican la membresía o no se hacen miembros de una iglesia, o las iglesias mismas no aplican membresía dentro del contexto del gobierno, porque la gran mayoría alegan que no está dentro del Nuevo Testamento. Entonces, por ese caso, generalmente algunos no hacen esta práctica. Y en esta semana 2 lo que nosotros buscamos, sobre todas las cosas, es buscar si eso es un mandato que las Escrituras demandan a que la iglesia tengan esa práctica. Y vimos claramente en 1 Corintios capítulo 12 la unidad en sí de que nosotros teníamos en Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, somos miembros del cuerpo. Vimos también en Hechos capítulo 5 cuando iban a buscar un sucesor de Judas, cuando estaban reunidos todos, se paró Pedro y el número era aproximadamente 150, dice las Escrituras. Entonces ellos estaban teniendo contados los números de creyentes que estaban en ese tiempo. También vimos en una manera consecutiva en Hechos de que a los creyentes, una vez que terminó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y ya tenía que crecer ahí la iglesia, dice que el Señor añadía a la iglesia quienes habían de creer. Y ese acto de unirse es diferente con asistir. Entonces, la unión es la misma que Génesis relataba, de que dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Estaba hablando en un sentido mucho mayor de solamente hacer un acto de presencia física. Ahí nosotros vemos de que el mandato de unirnos a la iglesia es a partir de una transformación dada por Dios por su palabra. Y
En Hechos capítulo 6 vemos de que cuando faltaba liderazgo o ministerio que tiene que ser ocupado, no es que se ve quién es el más competente de afuera para que ocupe ese ministerio, sino que claramente Hechos relata ante la necesidad de que alguien se ocupe en las viudas, dice, nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra, de la oración, y pedía justamente que buscaran un hombre que sea lleno de la palabra y temeroso que pueda ocupar ese ministerio. Entonces, nosotros en todos estos relatos lo que vamos viendo claramente es que estaba un grupo bien delimitado. O sea, ellos se veían familiar, como un pueblo. Hechos capítulo 20-28 vimos claramente el mandato que hacía a aquellos que iban a dirigir a las ovejas. Tengan cuidado de vosotros mismos y de las ovejas, la cual ha dado el Señor. Entonces, al líder le pide que sepa quiénes son las ovejas. Entonces, en todo esto, nosotros vimos también en Mateo 18, si pueden ir hasta ahí, que es donde nos quedamos. Todo lo que vimos previamente en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, después en todo lo consecutivo que vimos desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 20, nos iba relatando el sentido de unidad de un grupo. Y ahora lo que vamos a escuchar es al propio Señor de la iglesia, al propio dueño de la iglesia. Jesucristo en su ministerio terrenal habló en 2 puntos con respecto a lo que es la iglesia. Uno, si ustedes pueden ir un poco más atrás, en Mateo capítulo 16, desde el contexto, desde el 13, cuando el Señor les pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondían conforme ellos pensaban, como estaba escuchando al pueblo, que algunos decían que era Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Así pensaban las personas, ¿quiénes? Los que estaban adentro o los que estaban afuera. Los que estaban afuera tenían tentativas posibles de quién era Cristo, ese personaje Jesús. Posiblemente puede ser Juan el Bautista, posiblemente puede ser Elías o alguno de los profetas. Así pensaban las personas afuera. Ahora él traslada la pregunta a los que están adentro y le dice, ¿y vosotros? Si hay cosas en ¿quién soy? Y es ahí donde donde Pedro sale y responde, donde le dio al ojo. Y esa buena respuesta no fue felicitado por el Señor Jesucristo, sino que le dijo de dónde venía esa respuesta, que era del propio Señor y Padre, el Dios vivo. Después en el versículo 18, él habla de ya cómo iba a establecer todo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí él habla de iglesia. Él en su ministerio terrenal estaba viniendo a manifestar los atributos del Padre, la voluntad del Padre establecida antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, el Señor y el Padre eterno estableció de que la raza humana iba de ser salvo por su amado y número 1 Hijo, que era quien tenía que venir a sacrificar y pisar la tierra. Eso estaba él cumpliendo. Pero en esta última parte de su ministerio terrenal, él anticipa de que él iba a establecer la iglesia. Y más adelante, en el versículo 18, que es en el segundo momento donde el Señor Jesucristo habló en términos de iglesia, habla en unos contextos donde
ellos ya iban habiendo en los corazones los mismos auditorios, mismos discípulos, ya estaban queriendo saber quién era el más grande entre uno y otro. Es decir, ellos estaban ya descuidando su misión y estaban queriendo ellos cómo iban a organizarse, quién iba a ser primero y quién iba a ser segundo. Desde el versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hubiese y se le hundiese en lo más profundo del mar. Está hablando en términos de lo que iban a venir los nuevos. Ay del mundo por los tropiezos. Ay del que el hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, de que claramente él iba a castigar a aquellos que tropezaran por su pueblo, porque iba a dar la ilustración de que él no tenía que perder nada. Pasa en la parábola siguiente hablando justamente de eso. Versículo 12 dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que había descarriado? Habla claramente de que él vino por esa misión, de cómo fue su oración, de todo lo que me diste que yo no pierda nada. Esa era la misión del Señor. Ahora habla en términos del peligro que puede ser que uno pueda ser perdido. Y dice versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso sería el primer paso. Acá está hablando del peligro que puede ser que uno sea perdido. Es decir, de que este texto, cuando nosotros leemos, hermanos, tenemos que leer en unos términos para que nadie pueda ser perdido. Esto está siendo una forma de restauración, porque pecado van a cometer todos. Y los medios para restaurar y que ningún pequeño se pierda es este mecanismo que está dando el Señor Jesucristo. Primeramente pide una amonestación en privada, y después semi-privada, y después en público. Noten, versículo 16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es una amonestación semi-privada, porque ya está habiendo otra persona. Porque lo que vos decís que está haciendo un pecado no arrepentido de un hermano, capaz el otro, con un juicio más criterioso, vea de que en él hay equivocadas y no solamente él. Y nos guarda ahí la Escritura. Y en el último punto, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y la iglesia, él habló de que él iba a establecer la iglesia. Y acá el Señor Jesucristo está dando poder a la iglesia. Está concibiendo a la iglesia lo que tiene que hacer, la capacidad de incluir y excluir miembros. Pasa adelante y dice: y si no le oyere a la iglesia, la cual yo doy autoridad aquí en la tierra, tenlo por gentil y publicano. Para el contexto judío, tenerle por gentil estaba fuera de la promesa. Y por publicano, como un traicionero, cobrador de impuesto al propio pueblo y darle al imperio opresor. O sea que, de las dos cosas, tenlo por gentil como fuera y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Ahí lo que está dando directamente el poder a la iglesia, en poder ellos mismos ver quién excluir y a quién incluir. El que ata y desata. Por eso es que como nosotros,
como iglesia podemos incluir por incluir o excluir por excluir. Estamos haciendo cosas muy elevadas, muy santas. Es, en otras palabras, decirle, vos no tenés parte en el reino de los cielos, cuando le estamos restringiendo a una persona la entrada en la iglesia. Por eso es que un peligro en la membresía es pedir mucho o pedir demasiado poco. Tenemos que nosotros tener el entendimiento de que está siendo un niño, está naciendo de nuevo. Y nosotros, como pide las Escrituras, instruye al niño. Y este no es un niño en cuanto a la edad, pero está siendo un regenerado, uno que está naciendo de nuevo. Y ahí la iglesia, la comunidad, se compromete en instruir a ese niño para que pueda tener un camino recto. Hermano, quería algo. Entonces, en ese punto, hermanos, lo que nosotros vemos contextualmente, el Señor Jesucristo va a establecer la iglesia y da el poder a la iglesia, que es su embajada aquí en la tierra, que es donde Él establece como una esposa. ¿Por qué esposa? Porque la esposa nuestra es una ayuda idónea. Amén. Y para Cristo la iglesia es una ayuda idónea aquí en la tierra, donde Él manifiesta su poder y donde va despertando a sus ovejas y trayendo a su redil. Es así, de esa forma que se entiende, hermanos. Entonces, la iglesia es preciosa, estimada para Cristo. De manera que si nosotros vamos aumentando nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, debemos de amar más la iglesia. Debemos de amar más a nuestros hermanos que son la iglesia. Amén. Por eso es que nos dice aquí de que nosotros debemos de orar para poder tomar estas decisiones. Tienen que ponerse de acuerdo en la tierra acerca de estos términos para tomar en consideración. Por eso, hermano, la membresía no es un tema cualquiera. Una marca saludable de una iglesia bíblica es tener un entendimiento correcto de lo que es membresía. Porque ¿qué es lo que le hace a una iglesia? Sus miembros. ¿Y quiénes santifican a la iglesia? Sus miembros. Y si sus miembros son enfermos, obviamente la iglesia va a estar enferma. Nosotros necesitamos ser saludables. Por eso, esto es un mandato del Señor Jesucristo. Está diciendo claramente cómo nosotros tenemos que empezar a considerarnos. Si nosotros vemos esto en términos del mundo, de que solamente puede haber dos vidas. Una que es dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia, que sería en el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? No nos dice el nombre de lo que es membresía en sí, pero lo que nos llama es prácticamente a ver de que siempre desde del tiempo del Señor tenemos dos vidas. Una dentro de la iglesia, comprometidos con la iglesia, y otro en el mundo. Jesucristo no llamó para que nosotros sigamos viviendo en el mundo por nuestras maneras. Nos dice que vamos a seguir viviendo en este tiempo difícil, pero desde un contexto de iglesia. Por eso, si nosotros preguntamos, cuando le preguntaron a un pastor que él porque estaba predicando, él estableció claramente que ya iba a ser parte del pastorado y que iba a ser un predicador bautista. Uno le dice, un inconverso, pariente suyo, no, yo no me voy a la iglesia porque yo considero de que es una cueva de víboras. Y él le cambia la pregunta y le dice, ¿en verdad tú crees que es una cueva de víboras? ¿Tú no crees que el mundo es la cueva de víboras? Y le hace pensar. Y es eso que nosotros tenemos que ver.
Muchas veces la imagen que nosotros estamos mostrando como iglesia, como grupo, como pueblo del Señor Jesucristo, muchas veces es eso, como una cueva de víbora. Pero nosotros tenemos que ver de esto como el mayor movimiento que pudo haber hecho en toda la faz de la tierra. Porque fue el número uno, fue el propio Dios que vino a comprar la iglesia con sangre. Y nos demanda a nosotros a poner a esto directamente límites. La iglesia se tiene que delimitar. Y eso es la membresía. El conjunto de miembros para que pueda ser esta iglesia saludable y pueda ser un testimonio para Dios. ¿Es bíblico? Eso es lo que nosotros estamos viendo a través de estos pasajes. Entonces, hermanos, ¿qué es la membresía? ¿Cómo nosotros podemos definir membresía? Vimos la vez pasada. Membresía es un pacto. Esto puede ser también llamado como un acuerdo. ¿Quiénes son los protagonistas que se sientan en comprometerse, en acordar? Primeramente, ¿quién era? La iglesia y La iglesia, quiere hacerse miembro. por un lado, y el que quiera ser miembro, que en este caso puede ser un cristiano. Ahí entra el tema, hermano, que el tema de la iglesia visible y la iglesia invisible, en ese contexto, en el contexto otra vez de la iglesia, no Amén. en el mundo, sino que porque está, como dice Cristo mismo, en la parábola de la cizaña, ¿verdad? Que dejadlo crecer lo uno y lo otro, porque ambos van a crecer, tanto la iglesia o los profesantes que están en medio de la iglesia, ¿verdad? Amén. Porque ahí entra el tema de que los verdaderos, los que han nacido de nuevo, son la iglesia. Amén. Pero los inconversos que están también ahí, Se los consideran moralistas, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo, pero que aparentan ser cristianos. Sí, que viven maquillados. Otro contexto que debemos tener que manejar, no solamente en el ámbito completo, sino que en la iglesia, ¿no? Amén. Que es un peligro para esto. Aquí nosotros tenemos que la membresía como una definición que es un pacto, es decir, un acuerdo entre dos partes. Por un lado, la iglesia constituida por miembros y por otro lado, uno que ha sido ya llamado. ¿Qué tiene que ser esto? Este tiene que ser un hombre que ha sido transformado por la palabra de Dios. Que le empieza ya a modificar sus pensamientos, sus sueños. La palabra de Dios causó algo transformador en esta persona. Entonces, dentro de los mandatos, ve que tiene que ser unido a la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué tiene que hacer ante este pedido? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Sí, claro. Hacer, sí, que su profesión de fe, hacer que sea realmente genuina. En primer término, antes no se puede hablar. Una vez que esto realmente se vea bíblico, por eso no es que esta profesión de fe realmente ya empiezo yo a poner un listado y veo punto por punto, no tiene esto, no puede. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver que es fundamentalmente que tenga a Cristo y que Cristo no sea solamente un personaje más para él, sino que Cristo sea para él su Señor y que se enseñoree de su vida, que Cristo sea para él su Rey, donde él sea su siervo, que Cristo sea para él la vid, sea verdaderamente por la cual él se alimenta, sea su agua de vida. Todo eso tiene que ser representado Cristo para él. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tiene que haber ya un compromiso de parte de la iglesia en qué? En hacer una supervisión. Ahí entra la gran comisión de Mateo 20,
2020, ¿verdad? Que enseñándoles a que guarden todas las cosas, no solamente como hoy día lastimosamente un alzar la mano y hacer una oración y ahí opa, ya es parte prácticamente, según ellos. Pero ¿qué pasa? La orden es bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Amén. Amén. Eso es compromiso eclesial de la iglesia. Amén. Entonces, el compromiso de la iglesia, que estos dos son los que se ponen de acuerdo, es hacer una supervisión y un discipulado, como estaba diciendo el hermano, al cristiano. Y del lado de cristiano, ¿hay algún compromiso o no? ¿Qué sería el compromiso, hermanos? Someterse a la supervisión de la iglesia. Someterse a la autoridad de la iglesia. Genial. Hasta ahí que lo que nosotros tenemos que tener bien claro es de que todo esto representa membresía. ¿Y por qué? Entonces yo ya tengo toda esta parte. Es por lo general lo que pasa. Como nosotros tenemos que decir es que cómo nosotros nos estamos encontrando ahí. Y yo le tengo que ser honesto acá de que yo a medida que voy viendo cada vez encuentro de que tengo que tener más sometimiento a la iglesia. Hay cosas que no estoy sometiendo. Hay cosas que yo tengo que evaluarme. Cómo yo estoy teniendo entendimiento en cuanto a lo que es el mandato bíblico una vez que yo he sido llamado al arrepentimiento. Por eso es que meditar sobre membresía es meditar sobre una profunda autoevaluación. Porque demanda de los miembros a que sean diligentes en ver su rol y si no está cumpliendo, en poder autodisciplinarse. Porque a eso nos llaman las Escrituras, para ver si en verdad estamos o no. Y dentro de las cosas que queremos ver en esta clase, que vamos a ver en la página 33, si pueden ir hasta ahí, es que se puede estar adentro o afuera. Otro de los puntos que queremos ver es que los miembros de la iglesia sepan quiénes pertenecen, los que están adentro y los que están afuera. Los cristianos están bajo la autoridad de la iglesia, es decir, que si persisten en un pecado, pueden ser excluidos de la iglesia. Esto vamos a tratar de ver hoy. Y exhorta a los cristianos a que se sometan a los líderes, es decir, que tienen que renunciar a la autonomía. Por eso es decir de que el llanero solitario, el individualista, no es un corazón arrepentido, no es un signo de que ha sido transformado por Dios. Si quiere vivir individualista, si quiere venir y ve lo que pasa y un estilo consumista y se va. La iglesia nos demanda unidad, compromiso, de tal manera que vamos a ir viendo esto también. O mínimamente un mal comprendimiento de lo que es el rol de la iglesia. Sí. Los líderes darán cuenta, ahí pasa también a cómo el líder se tiene que comprometer en estas cosas. Veamos unas evaluaciones. Pasemos a la página 34. Donde también el estudio nos aclaró de que explícitamente no encontramos la membresía como tal dentro de las Escrituras. Pero como nosotros estamos viendo la idea de cómo ellos se constituían a lo largo de los tiempos, cómo ellos venían creciendo en unidad. Y vimos la primera pregunta que dice, ¿qué poder tiene una iglesia? ¿Hasta dónde puede llegar para asegurar a los miembros que se sometan a la iglesia? Esa es la primera pregunta. La respuesta, recuerdan, que vimos en 1 Corintios capítulo 5. Y ese es el texto que vamos a empezar a meditar un poquito otra vez. 1 Corintios.
Pueden ir en sus Biblias, también tenemos en nuestro estudio. La carta de los Corintios es dirigida a una iglesia y de esa iglesia nosotros, como el Señor Jesucristo nos demanda, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, nosotros nos edificaremos como iglesia que somos apostólicos. La carta es dirigida a la iglesia y Pablo dice en capítulo 5, desde el verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros. Entre vosotros, ¿qué transmite? ¿Qué transmite la palabra entre vosotros? En el grupo. ¿En el grupo o en la ciudad de Corintio? En el grupo de los cristianos. Está hablando iglesia. Dice que hay un problema. ¿Qué tipo de problema? Y a la problema. Fornicación. Y después le da un adjetivo calificativo otra vez y le dice: tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni las gentiles no probáis tiene la primera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, ¿qué transmite nuevamente? Nuevamente la iglesia. Estáis envanecidos. La pecu eina. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros. Otra vez más, iglesia. Se tiene que quitar de ustedes. Ustedes no pueden convivir. Él, dice, no dice los, dice él. Hay un responsable de este pecado. El que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, de que venía practicando esto. Y él en su presencia le acusó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la máxima autoridad por la que ustedes se reúnen, la cabeza de la iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Está aplicando el Señor, el Pablo claramente lo que vimos, Mateo 18. Él está diciendo que en presencia él ya ha dicho a este. Y le está demandando ya no a la persona, a la iglesia. Le está diciendo claramente: vosotros están siendo envanecidos en no actuar. ¿Quién le ata de mano y brazo para que ustedes no actúen en estos casos? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que odiar? ¿Y qué la iglesia tiene que amar? La iglesia tiene que amar la santidad porque sed santo como yo soy santo, dice nuestro Señor. Y tiene que odiar la práctica de pecado y odiar con un amor santo ir a tratar ese pecado. Porque todos estamos expuestos a eso. Y Pablo en su momento ya trató. Ahora lo que le está pidiendo a la iglesia, que tiene poder la iglesia, es de una excomunión a esa persona. Él está pidiendo carta de renuncia a eso. Porque genera mal testimonio por causa de uno al no actuar, y si se permite, obviamente va a haber un mal testimonio de esa comunidad. Exactamente. Uno de los factores, pero no es todos los factores. Nosotros tenemos que ver de que un pecado es multifactorial. Es decir, de que no es que nosotros vamos a cuidar nuestra imagen nomás y nosotros seguimos caminando. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, que es el primer mandato. Y nosotros por eso tenemos que limpiar todo. Y también del mundo, que son nuestros oyentes del Evangelio. Y eso está diciendo también, hermano, que hay un serio problema de entendimiento al medio mínimo. También. Es una enfermedad que está ahí,
que por ejemplo está viendo al hermano que está haciendo ahí y no hace nada. Exacto. Es una, entre comillas, ahí el falso amor, el tolerar en el nombre del amor, pero Sí. un amor mundano, un amor carnal, no el amor bíblico, porque que dice la palabra en cuanto al amor, que no hace nada indebido. Sí. Y también da la orden ahí, una orden de juzgar, Sí. pero no de condenar. Ay, eso que más entiende la gente, ¿verdad? Que juzgar con, Cristo dijo, juzgar con justo juicio, Sí. no con prejuicio, Sí. sino justamente. Es una orden eso, ¿no? Porque muchos citan, no juzguéis para que no seáis juzgados, y Sí. así dice la palabra. Eso. Pero ¿qué dice después? Da una serie de reglas del cómo es juzgar. Quítate primero, tenemos que ver para poder Amén. juzgar nosotros mismos también con justo juicio. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está la carta en sí? ¿En qué tono se está dirigiendo? A mover a la iglesia, a empezar a pedirle, cumplan su misión. Ustedes son en un pueblo gentil como los corintios. Ustedes tienen que poder ser la sal y ser la luz. ¿Y cómo van a ser ustedes la sal y la luz si ustedes mismos están practicando eso? Están ustedes practicando lo incorrecto. Pastor. No, haciendo una evaluación tomada, ¿quiénes son los que deben juzgar? Porque muchas veces eso también, o quiénes son los que tienen que llevar esta práctica. Porque cualquier persona no puede hacerlo. Sí. ¿Por qué? Por la situación que uno está. Sí. Muchas veces somos más rápidos en juzgar que justamente ayudar. Sí. Por eso a los líderes, a los que están enfrente, hay un requisito firme para aquellos, Sí. para que puedan tener autoridad sobre estas acciones. Amén. Sea irreprensible para que pueda resprenderle a los demás. Exacto. Porque siendo que él está con esta situación, es muy difícil que pueda llevarlo a cabo esta represión. Sí, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es una carta dirigida a nosotros, a empezar a evaluarnos. Primeramente, nosotros estamos siendo tolerantes con algunos. Estamos permitiendo muchas cosas que el Señor odiaría. Nosotros tenemos que empezar esto a llevar hacia nosotros, para que justamente veamos de que ese mismo principio se aplica con toda la iglesia del Señor Jesucristo. Porque acá pide claramente de que el poder, dice, que es la unidad, que es que nos influencia a nosotros, a poder nosotros tomar medidas en su casa, que podamos nosotros empezar a tomar carta en el asunto. Nosotros puede ser que un hermano muy querido esté involucrado en un acto de que sus miembros están sirviendo al pecado. Pero nosotros no tenemos que ir a ver sentimentalmente esto. Nosotros tenemos que actuar en el espíritu ante esto. Porque el Señor nos demanda a nosotros una santidad en su iglesia. Y eso solamente si esto se sanea, quitando este perverso de medio de nosotros. Y eso es lo que nos demanda como iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Las preguntas que van a... El texto que sigue, en adelante 6 y 8. 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso del medio de vosotros. El mensaje claro otra vez es: intervengan. Y él está diciendo prácticamente qué hacer.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que prácticamente los creyentes tienen que saber quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera. Nuestro tema es membresía. Le está diciendo claramente, y vosotros, es decir, está hablando a ese grupo de creyentes específicamente. Es decir, ¿ellos tenían membresía o no? Es la pregunta que vamos a empezar a responder ahora. Pregunta número 2. Vayan a la pregunta número 2 todos. ¿Alguien que nos pueda leer, por favor? Pregunta número 2. Del 35. Pregunta número 2, 36, por favor. Si la iglesia de Corinto no practicaba la membresía de la iglesia, ¿podía incluir a alguien de su comunión, como Pablo instruye? Versículos 4 y 5, 11 al 13. Gracias también Mateo 18, 15 al 20. Ten en cuenta que Pablo supone que gente de afuera estará presente en las reuniones de iglesia. 1 Corintios 14, 23 al 25. Amén. ¿Cómo respondemos a esto, hermanos? La segunda pregunta. Primero voy a leer el verso que dice 1 Corintios 14. Adelante, hermano. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Si no hubiera una membresía, entonces no habría diferencia entre quienes están adentro o afuera. Y justamente en este pasaje aclara, hablando acerca del don de lengua, de profesar la palabra, que hay dos grupos. Sí. Y necesariamente hay uno. Entonces, si es que, dice la primera pregunta, ¿podría excluir a alguien de su comunión como Pablo incluye? No se podría, porque no habría un grupo selecto. Y tipo, si fuera un solo grupo y se le excluía, ¿de qué se le va a excluir? Si no hay nada, no hay ninguna diferencia. Sí. Por eso enfatiza que sí es necesaria, que sí es evidente que hay una membresía. Amén. Entonces, asimismo, podemos nosotros interpretar de que ellos estaban constituidos en una forma filial, familiar, en una forma corporal, de cuerpo, de que cada uno era miembro. Entonces se veían como una unidad. Entonces, si la iglesia de Corintios no practicaba la membresía de la iglesia, la exhortación de Pablo de excluir a alguien de su comunión para quitar a ese proceso no tendría sentido. Ningún sentido. O sea que estaba errado su carta. Si no hay ningún medio por el cual nadie puede ser excluido en la iglesia, no hay forma que sean excluidos. O sea que sí o sí, incluir y excluir son los pasos de la iglesia. Lo que atéis y desatéis, claramente nos enseña el Señor Jesucristo. Entonces, en esos términos, en contexto, eso es lo que nos está enseñando. Vamos ahora a la pregunta número 3, hermanos, por favor. ¿Alguien que nos pueda leer? Observa que Pablo da instrucciones muy diferentes acerca de cómo los corintios deben tratar a aquellos que están dentro de la iglesia y a aquellos que están fuera. Si la iglesia de Corinto no practicaba la membresía de la iglesia, ¿cómo podrían haber sabido quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera de la iglesia? Amén. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo podría haber sabido quiénes estaban adentro? Pablo. Evidentemente por la membresía. Porque si no hay membresía, uno simplemente es como un grupo en una manifestación, donde se reúnen por una causa específica también, que es cierto acontecimiento. Sí. Pero se van y uno no se conoce uno al otro, sino que se van hoy día por las redes sociales. Entonces
en un punto de reunión. Esa Sería verdad. algo así similar, pero sin embargo cuando hay membresía, uno sabe quién es quién, sabe que es una unidad real. Amén. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no habría sabido quiénes estaban dentro de la iglesia y quiénes estaban afuera? Después de todo, la membresía de la iglesia es simplemente un medio público y formal por el que uno se compromete con la iglesia. Es un medio público, que todos sepan quiénes están adentro. Dentro de todos los que estamos acá, ¿quién sabe quién está adentro y quién está afuera? Esa distinción para que nosotros podamos tener, para que nosotros sepamos cómo ir con el que es creyente y cómo tratar al que no, porque hay algunas cosas que sí vamos a poder tratar con ella y hay otras que no. Si no existe tal cosa como la membresía de la iglesia, entonces carece de sentido hablar en términos de aquellos que están adentro como aquellos que también están afuera. Pero como vemos en estos versículos, no solo la iglesia en Corintio tenía una adentro y una afuera, lo que pertenecían a la iglesia y no. Es en este tiempo, desde ese tiempo inicial hasta ahora. La cuarta pregunta dice, ¿qué opinas? Esta es una pregunta muy personal. ¿Practicaba la iglesia en Corintio la membresía de la iglesia? ¿Por qué sí, si tu pregunta es sí? ¿Y por qué no, si tu pregunta es no? Tu respuesta es no. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Notan ustedes que hay una práctica o estamos forzando el texto? ¿Y por qué dicen que sí? Había una práctica porque claramente Pablo distinguía los grupos, es decir, decía a vosotros, decía que había un grupo de personas que se reunían en el nombre de Cristo, que estaban reconocidos. Por eso decía, como dijiste hace rato, que el tal, refiriéndose a una persona en particular, es decir, se identificaba. Sí. Por eso nosotros sí se puede decir que se practicaba la iglesia. Está bien. ¿Otro que quiera agregar? Y además, como cuando dice lo que citó el hermano, cuando un indocto, cuando un incrédulo o indocto viene junto a ustedes, ahí se aplica también que los de cuando uno de afuera viene. Indocto en el sentido de que uno puede ser ya un nacido de nuevo porque está comenzando recién a ver las cosas. Sí. Entonces viene justamente para indagar si reunirme o no con este grupo. Y cuando viene y encuentra que está toda una locura, un salterío, entonces no, tan loco esto y me voy otra vez. Sí. O si no, sí que viene y encuentra un orden, como se establece en la escritura, entonces sí, este sí. Y en este grupo sí. Y ahí entra el tema del grupo y los que están fuera, los indoctos y incrédulos. Nuevamente la pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Los corintios tenían o no? Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Estamos todos de acuerdo. El apóstol Pablo, de acuerdo al entendimiento y a través del Espíritu Santo, está directamente hablando a la iglesia a través de una carta y a la vez también a todos los creyentes hasta nuestro tiempo de que se tenía una lista, se tenía una unidad, se tenía en términos filiales, familiares. Y eso claramente nos transmite a nosotros. De que está claro que la iglesia de Corinto practicaba la membresía de la iglesia. Nosotros también es nuestro deseo practicar, pero de una manera más bíblica. Siempre practicamos. Ahora está también el entendimiento practicarlo de una manera bíblica. Porque esos sentimientos que nos juegan en contra muchas veces, por lo que nosotros muchas veces no practicamos, es lo que justamente el Evangelio nos tiene que quitar. El querer tolerar cuando no se tenga que tolerar, el querer sacar tarjeta amarilla cuando tiene que ser una roja ya, el querer muchas veces dar vueltas siendo que es muy claro las Escrituras. Entonces esas cosas son las que nosotros estamos ahora deseando que el Señor nos despierte. Pregunta 5. Pregunta 5 dice, basándose en este pasaje,
piensan que la iglesia debería tener una membresía hoy en día, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? El objetivo es que los participantes entiendan que la práctica de la membresía de la iglesia es el único modo de ser fieles a la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje, ya que instruye a los corintios a excluir a una persona radicalmente inmoral, definida. Su pecado es bien público. No es por un chisme nomás. La iglesia de hoy en día debería hacer lo mismo. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Hebreos? Y este pueblo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y él claramente no mostraba de que nosotros rápidamente nos endurecemos cuando nosotros no estamos en unidad, en comunión con unos hermanos, estimulándonos al amor, a las buenas obras. Prácticamente, boom, se endurecemos. Y nos endurecemos y ya empezamos a perder comunión con nuestro Dios y ya empieza la desobediencia y empieza el baile. Entonces, es importantísimo, más todavía en nuestro tiempo, vivir así. Ellos, los corintios, estaban siendo el representante de Dios en ese tiempo difícil. Ahora nosotros, de la misma forma, estamos siendo el representante y la embajada de Dios para que podamos expandir su evangelio. Esto significa que nuestras iglesias deben practicar la membresía categóricamente. Tenemos que practicar. Pregunta número 6, debemos de leer, el texto nos manda a Hebreos capítulo 13, versículo 17, si uno es tan amable en poder leernos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Que uno de los aspectos que nosotros vemos en este texto también, por más que no sea nuestro tema en puntual, es de que nos dice, nos manda una obediencia a vuestros pastores. Habla de una pluralidad, no de a tu pastor, no hay una unidad. Vean el texto. A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Por eso que la pluralidad es una práctica bíblica. Tener varios pastores. Como dice, como quienes han de dar cuenta, o sea, que cada uno de los Cada. Amén. Y es muy sano, eso obviamente para que ustedes también, que los líderes, los pastores estén animándose y dentro de esa comunidad. Amén. Total. Entonces, ¿qué nos manda acá? Que los creyentes, los miembros de una iglesia, hagan ¿qué práctica? Obedecer a los pastores. Los pastores y sujetaos a ellos, de tal manera que son ellos los que están velando continuamente, los que están entregándose y haciendo constantemente, con ayuda de toda la iglesia, la supervisión y el discipulado. Para esto no es que solamente el pastor. ¿Qué pasa cuando un miembro, un nuevo, se incluye a la membresía? El pastor siempre hace una presentación. ¿Por qué hace en público? No es porque no aceptan nomás y después menciona que ahora Sebastián se incluyó como miembro con nosotros. Porque justamente ustedes lo que tienen que decir el sí. Y ustedes todos, nosotros, somos los que decimos sí, nos comprometemos en supervisar su fe. Y nos comprometemos en discipularle. Nos comprometemos en exhortarle, en animarle, en caminar con él. Eso es membresía. Es ver como cuerpo, ver como familia. Sebastián quería agregar. Dice que la palabra obedecer y sujetados.
a vuestros pastores, ¿verdad? Y eso hay que entender que siempre y cuando sean bíblicas. Amén. Por eso la pregunta, todavía no les oye el No, ahora vamos a pasar a la pregunta. Porque en el punto que menciona, que es un aspecto muy importante que la Biblia también enseña, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, dice. ¿De qué nos liberta la verdad? De que justamente no tengamos otro yugo que no sea la autoridad de nuestro Dios. Amén. Nos liberta nuestras mentes de todo tipo de esclavitud que está siendo forzado. Al esposo o a la esposa con su esposo, que está él usando su autoridad de una manera ilícita, ilegítima. La mujer sí tiene que obedecerle más a esta autoridad delegada o a la autoridad propia de su Señor dada en las Escrituras. La Escritura está por encima del esposo. La Escritura está por encima del pastor. De tal manera que la Escritura, dice nuestra confesión de fe que leímos la vez pasada, es la autoridad máxima en la iglesia. De tal manera que si el pastor está teniendo una tensión o un mal entendimiento que puede tener, porque es hombre igual que nosotros, vamos nosotros a tener que ver de las Escrituras. Pero, ¿dentro de qué contexto? El contexto muchas veces para ponerle una piedra, tiene que ser una forma de restauración que nos manda las Escrituras, hermana. Realmente esto de la membresía, aparte de la gran responsabilidad que lleva la iglesia, que hemos leído que también puede tanto incluir como excomulgar a miembros, Amén. también pone responsabilidad en cada uno de nosotros en interesarnos por el otro, ¿verdad? Así es. Porque como muchas veces vamos a ver si un hermano está caminando mal o está cometiendo pecados que son inmorales, ¿verdad? Delante del Señor, si no nos comunicamos, Así es. si no nos conocemos en nuestra vida semanal, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro lunes. Entonces, yo veo una doble responsabilidad, tanto para la iglesia como para cada miembro que conforma la iglesia, estar siempre unidos juntos, porque los miembros de la iglesia de Corinto, ellos compartían bastante, ¿verdad? No solamente los domingos o los sábados. Sí. Y es por eso también que podían conocer muchas veces las debilidades de cada uno. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver también, pero una vez que veamos las reglas, uno no juega un partido sin conocer las reglas. Tiene que saber las reglas, hermano. Un poco el contexto en el cual estuvimos estudiando, lo que le sigue al versículo 17, leímos todo ello, pero sigue el contexto. Orad por nosotros. ¿Quién? El líder que está dirigiendo un remanente, para el cual está haciendo ese discipulado. Amén. Porque, pues, confiamos en que tenemos buenas conciencias, deseando conducirlos bien en todo. O sea, en ese contexto, en esa supervisión, como os estaba explicando, que la autoridad de aquella persona está liderando, es la autoridad máxima, es la palabra. Amén. Y él está pidiendo a la iglesia misma que ore por él, para que sea conducido por el Espíritu, no por una emoción, no por un capricho, sino que teniendo en fin que está conduciendo al rebaño. Amén. Que sea un soldado que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra. Amén. Totalmente. Y de la misma manera también, hermano, a medida que el pastor es más bíblico, tiene muchísimo más autoridad sobre el creyente y uno también se siente confiado en, si allá por la iglesia, cuanto más bíblico, porque la única persona que nos puede atar la conciencia de la palabra, y cuanto más bíblico, cuanto más palabra, más autoridad delegada también. Por eso es que nosotros no tenemos que ser un pueblo cualquiera. Nosotros tenemos que ser un grupo de creyentes, de hombres que han sido ya transformados y que su conciencia, por más de que esté ahora sirviendo a amos, a patrones, a jefes aquí en la tierra, su conciencia está atada en las leyes divinas.
de tal manera que a ella le obedece, a ella le ora, a ella le alaba, a ella le predica. Porque la Escritura es su mayor estima, su mayor valor, porque en ella encuentra delicia, instrucciones de cómo construir su casa, de cómo sanearse, con qué limpiará el joven su camino. Cómo como el siervo brama por esas corrientes de agua, así es mi alma por tu palabra. Como el Salomón, después de vivir tanto y de prácticamente tocar las manos con el cielo, como muchos dicen, porque de ser rey, de ocupar tronos, el que muestra, fíate en Jehová en todo tu camino y no te apoyes en tu prudencia. Lo que nos está mostrando otra vez en la palabra. Su padre, David, nos dice claramente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. En la ley de Jehová está su delicia. Él como rey no tuvo otro libro de cabecera que no sea las Escrituras. Por eso él ha sido un hombre conforme al corazón del Señor y nos da como instrucciones. Eso cuando escribió el rey David, con todo su pulso habrá escrito y guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos hoy de que nosotros no tenemos que amar otra cosa, sino que buscar las cosas de arriba donde está nuestro Señor y no detenernos en las cosas terrenales. Por eso, hermanos, nuevamente, la membresía es tan necesaria para que podamos nosotros guardarnos, amarnos y unirnos cada día más unos con el otro. Y cada vez que nosotros nos animamos acá, nos vamos fortalecidos para trabajar afuera, que es nuestro lugar. También, hermano, sería tan... si yo, por ejemplo, con mi esposa, porque esto es una familia, la iglesia no solamente es un cuerpo, sino que es una familia, la familia de Dios. Amén. Entonces, sería algo tan incomprensible o totalmente inaceptable para la mente, ¿verdad? Que cuando yo un día venga a mi casa y encuentra un niño más, por ejemplo. O no encuentres. O no encuentres. O de mí manda ahí por ahí. Sí. Algo así podemos entender. Es una. Será Jun. Sí. O un niño más. ¿Quién es? De Baixaguá, uno de 15, 20 años más. O así era. De Baixaguá delincuente, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, así debe tomarse también. Porque una familia es miembro. O parece que ya dice, a ver, tiene que ser raro. Sí. Algo así, uno tiene que ver como lo que dice la Biblia, como miembro uno del otro, como familia de Dios. Amén. Quiera Dios bendecirnos, hermanos, con estos materiales, para que nosotros podamos despertarnos en este tiempo que cada día es más difícil. Difícil es para todo creyente en no someterse en las Escrituras. El Señor demanda que nosotros seamos entendidos en este tiempo, para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y todos nosotros tenemos una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor a la cual servimos y a la cual honramos en toda nuestra forma de vivir. Oremos, hermanos. Oh Padre, nosotros estamos tan regocijados, nuestros corazones se llenan de gratitud hacia ti, porque reconocemos, Señor, tu poder, tu grandeza, de que nosotros, que en otro tiempo éramos, Señor, extranjeros y advenedizos, que estábamos, Señor, destituidos de tu gloria, porque estábamos caminando en pecado. Hoy, Señor, hemos sido uno más de tu pueblo, uno más de tu redil, uno más de tus ovejas. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Oh, use tu palabra para tú seguir cada día, Señor, perfeccionándole en la fe, quitándole, Señor, porque tu palabra es la espada por la cual tú podas todo, Señor, que va en defecto. Use, Señor, poderosamente. Ayúdenos, Señor, a que podamos establecer una membresía bíblica, que podamos, Señor, sanear nuestra lista, que podamos, Señor, trabajar unánimes, en amor, unos con el otro, en unidad, teniendo misericordia unos con el otro, para que podamos, Señor, ser una embajada tuya, unos representantes tuyos aquí en la tierra. Oh Padre,
santifícate a través de tu palabra y use, Señor, a nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a saludarnos, hermanos, fraternalmente unos a otros.